¿Por qué actuamos como lo hacemos? ¿Será por deseos ocultos que ni siquiera reconocemos? Desde los inicios de la psicología, dos grandes teorías han luchado. Por un lado, el psicoanálisis, con sus profundidades del inconsciente. Por el otro, el conductismo, con su enfoque en lo observable y medible. En este viaje, te llevaremos al corazón de esta gran batalla teórica. Dos visiones, dos mundos, un solo objetivo. Entender el comportamiento humano. Bienvenidos a Dos Mentes en Conflicto. Psicoanálisis contra conductismo. Mi nombre es Bertha Pappenheim, aunque muchos me conocieron como Ana O. Fui una mujer muy sensible. Tenía una mente aguda, inquieta, quizá demasiado para mi época. Todo comenzó a finales del siglo XIX. Comencé a experimentar una serie de síntomas que nadie podía explicar. De pronto, olvidé mi lengua materna, el alemán, y solo podía hablar en inglés, sin razón aparente. Mis extremidades se paralizaban, tenía problemas para ver y escuchar. Los médicos no encontraban nada físicamente mal en mí, y eso solo aumentaba mi desesperación. Me sentía atrapada en un cuerpo que no obedecía y una mente que parecía esconderme cosas. Fue entonces cuando conocí al Dr. Joseph Breuer. Él me escuchó de verdad. Comenzamos a hablar, y algo curioso empezó a suceder. Cada vez que hablaba de mis emociones, algunos de mis síntomas desaparecían. Lo llamé la cura por la palabra, como una limpieza de chimenea. Recuerdo especialmente una conversación. Le hablé de lo angustiante que había sido cuidar a mi padre. Al terminar de hablar, algo increíble ocurrió. La parálisis de mi brazo desapareció. Con el tiempo, comprendimos que mis síntomas estaban ligados a emociones y recuerdos reprimidos. No era solo mi cuerpo el que sufría, era mi alma. Y así comenzó algo más grande que yo, algo que más tarde llamarían psicoanálisis. Aquí es donde entra en juego el psicoanálisis. Podemos definirlo como una teoría sobre el funcionamiento de la mente humana. Y también como un método terapéutico. Su principal representante y fundador fue Sigmund Freud, quien trabajó junto a Joseph Breuer. Freud se sintió profundamente intrigado por el caso de Anna O. A partir de allí, desarrolló y amplió las ideas de Breuer, dando forma a lo que hoy conocemos como psicoanálisis. Al surgir esta teoría, Freud se dio cuenta de que muchas dolencias de sus pacientes no tenían una causa física clara, sino que parecían tener raíces psicológicas. A través de la observación de casos como el de Anna O, y de su propio trabajo clínico, Freud postuló algo revolucionario. La mente humana no es solo lo que experimentamos de forma consciente. Existe una vasta región inconsciente, donde habitan deseos, impulsos, recuerdos y conflictos. Contenidos que no están accesibles a nuestra conciencia, pero que influyen poderosamente en nuestro comportamiento y emociones. Uno de los conceptos clave del psicoanálisis es la represión. Freud observó que, cuando experimentamos deseos, pensamientos o recuerdos que son dolorosos, inaceptables, o generan ansiedad, nuestra mente tiende a empujarlos fuera de la conciencia, hacia el inconsciente. Es como si tuviéramos un portero mental, que impide que esos contenidos perturbadores lleguen a la parte consciente. Volviendo al caso de Anna O. El psicoanálisis explicaría sus síntomas como manifestaciones físicas de esos conflictos reprimidos, probablemente relacionados con el estrés de cuidar a su padre enfermo y otras experiencias difíciles. Al hablar de estas vivencias y liberar las emociones asociadas durante las sesiones con Breuer, Anna experimentaba un alivio temporal de sus síntomas. La llamada cura por la palabra permitía que lo reprimido saliera a la luz, disminuyendo su impacto en el cuerpo. En esencia, el psicoanálisis nos invita a explorar las profundidades de la mente, a reconocer la influencia de lo inconsciente, y a entender cómo los mecanismos de defensa, como la represión, moldean nuestra experiencia. Y, a veces, se manifiestan como síntomas físicos o psicológicos. El caso de Anna O fue un punto de partida crucial para el desarrollo de esta fascinante y compleja teoría sobre la psique humana. En nuestro recorrido por las ideas que han marcado la historia de la psicología, descubrimos que muchas de las preguntas que se hacía Freud siguen vigentes hoy. ¿Qué tanto influye el inconsciente en nuestras decisiones? ¿De verdad dejamos atrás la infancia al crecer? Para entender mejor cómo dialogan estas teorías clásicas con la psicología contemporánea, decidimos entrevistar al Dr. Augusto Jacobo Montiel Cárdenas, con una visión crítica y al mismo tiempo abierta
Le planteamos algunas preguntas sobre el inconsciente, la represión emocional y el valor de la terapia. Y por supuesto, abordamos el eterno debate entre el psicoanálisis y el conductismo. ¿Crees que el inconsciente influye en las decisiones que tomamos hoy en día, incluso cuando creemos que somos racionales? Bueno, hablando de psicoanálisis, mi punto de vista muy personal y particular es que yo no me atrevería a llamarlo inconsciente, sino que desde el punto de vista de la psicología evolutiva, que es la disciplina a la cual me dedico, que yo ejerzo, yo le llamaría respuestas preadaptadas. Esto es un tipo de respuesta para la cual el organismo humano está adaptado ahora, pero solo gracias a que nuestros ancestros han sobrevivido en ciertas situaciones y han logrado adaptarse a ciertas condiciones a lo largo de muchísimas generaciones, desde hace cientos de miles de años. Por lo tanto, yo creo que no estaríamos hablando de un inconsciente, sino de un tipo de respuestas cognitivas, conductuales, que están en nuestro abanico de posibles respuestas de nuestra especie, ¿sí? De seres humanos modernos. ¿Qué opinas de ir a terapia para hablar del pasado o de la infancia? ¿Crees que eso ayuda a entender el presente? Seguro de si podría decir que ayudará a entender el presente, pero me parece que la simple plática con una persona que tiene ciertas capacidades que ha estudiado para desarrollarlas, ciertas metodologías para hacer una escucha activa, puede tener un beneficio. Por ejemplo, el ayudar a que una persona que está enfrentando un estado de angustia o de mucho estrés psicológico logre tranquilizarse, en el sentido de qué tanto entender el presente debido a eventos que pasaron en etapas previas del desarrollo. No estoy seguro hasta qué punto o con qué exactitud se lograra predecir o entender algo de ahora. Si tú tuvieras que elegir entre una terapia que analiza tus pensamientos y emociones profundas, como el psicoanálisis, o una que se enfoca en cambiar tus hábitos y conductas, como el conductismo, ¿cuál elegirías y por qué? Tal vez la mejor respuesta es, si necesito resolver algo práctico para obtener un resultado inmediato, tal vez algo más enfocado en lo conductual. Si puede ser una problemática con más carga socioafectiva o emocional, buscaría otros puntos de vista para resolver tal vez la problemática cognitiva, lo dejaría en eso, que está subyacente al problema conductual. Pero ya que mencioné lo cognitivo y lo conductual, pues esa sería la mejor aproximación. Tal vez no algo. ¿Cuál crees que entiende mejor al ser humano? ¿El psicoanálisis que se enfoca en la mente inconsciente y las emociones, o el conductismo que se enfoca en la conducta observable? Pues por muy poco el conductismo, pero también el conductismo tiene sus grandes problemáticas porque desde mi punto de vista están intrínsecamente relacionados. No puede haber conducta que no esté amparada, al menos en seres humanos, por un proceso emocional y cognitivo previo. Incluso no en ningún organismo tiene que haber cierto procesamiento, cuando menos nervioso, para que se dé la conducta. De manera que son necesarios ambos, e insisto, por muy poco sería la conducta. ¿Crees que la represión emocional, como decía Freud, todavía pasa en la sociedad actual? ¿Cómo se manifiesta? Sí, yo creo que no sé exactamente cómo lo describía Freud, pero me parece que sí, que hay condiciones sociales donde el ambiente no nos permite desarrollar la personalidad en todas nuestras capacidades, en toda nuestra individualidad. Y entonces algunas personas pueden o podemos todos en algún momento tener problemáticas asociadas a esa incapacidad de demostrar todo nuestro abanico cognitivo, conductual o simplemente de expresarnos total, abierta y libremente
nuestros gustos, nuestras afinidades, nuestras particularidades, pero lo veo más como una problemática social. ¿Piensas que el psicoanálisis es útil para entender problemas como la ansiedad, la depresión o los conflictos familiares? ¿Por qué? Voy a decir que no, pero lo quisiera reducir en una gran porción. Ya yo creo que sin duda debe haber otras aproximaciones psicológicas que nos ayuden más a comprender el porqué de estos padecimientos, a las cuales desde mi particular punto de vista tal vez les deberíamos de poner un poco más en este tiempo, en esta época, un poco más de interés a esos puntos de vista, técnicas, metodologías para solventar esos problemas. Comprender las complejidades de nuestro mundo interior, como propone el psicoanálisis, sin duda nos ofrece valiosas perspectivas. Pero, ¿es esa la única forma de entender por qué actuamos como actuamos? ¿Qué papel tiene el mundo que nos rodea? ¿Cómo influye en la manera en que aprendemos, reaccionamos, o incluso en lo que evitamos? Para explorar estas preguntas, viajaremos ahora al corazón de una perspectiva muy distinta, el conductismo. Imagina que estás observando cómo un niño aprende a tener miedo a algo que antes no le asustaba. El conductismo se centra, precisamente, en eso, en cómo aprendemos a través de nuestras experiencias, y cómo el entorno moldea nuestro comportamiento. Para entenderlo mejor, hablemos de un experimento muy conocido, aunque éticamente cuestionable, el caso del pequeño Albert. A principios del siglo XX, los psicólogos John B. Watson y Rosalie Rainer llevaron a cabo un estudio con un bebé de 9 meses llamado Albert. Al principio, Albert no mostraba miedo a una rata blanca. Tampoco a un conejo, a un perro, ni siquiera al fuego de unos periódicos quemándose. Pero Watson y Rainer tenían un objetivo: enseñar a Albert a tener miedo de la rata. ¿Cómo lo hicieron? Muy simple y perturbador. Cada vez que le mostraban la rata blanca, producían un ruido fuerte y desagradable. El golpe de un martillo contra una barra metálica. Este sonido asustaba naturalmente a Albert, que reaccionaba llorando. Después de repetir esa asociación varias veces, algo cambió. Albert empezó a tener miedo de la rata blanca, incluso cuando ya no había ruido. Y no solo eso, su miedo se generalizó. Comenzó a temer también a otros objetos peludos y blancos. Este experimento ilustra los principios básicos del conductismo. El conductismo es una corriente psicológica que se enfoca en lo observable, el comportamiento. Sus representantes creen que gran parte de lo que hacemos es aprendido. John B. Watson fue uno de sus fundadores, aunque Iván Pavlov sentó las bases con sus experimentos sobre el reflejo condicionado. Más adelante, B.F. Skinner expandió el enfoque con el condicionamiento operante. Para entender el conductismo, hay algunos conceptos clave. Primero, el condicionamiento, el proceso por el cual aprendemos a asociar estímulos con respuestas. En el caso de Albert, se condicionó su miedo a la rata al asociarla con el ruido desagradable. Segundo, el estímulo, cualquier cosa en el ambiente que provoca una respuesta. Al principio, la rata era un estímulo neutro. El ruido fuerte, un estímulo incondicionado. Después del condicionamiento, la rata se volvió un estímulo condicionado. Tercero, la respuesta, la reacción ante el estímulo. El llanto de Albert al oír el ruido era una respuesta incondicionada. Pero el miedo a la rata blanca se convirtió en una respuesta condicionada. Ahora bien, ¿cómo se relaciona todo esto con el caso de Anna O? Desde el punto de vista conductista, los síntomas de Anna O podrían entenderse de forma muy diferente a como lo plantea el psicoanálisis. Un conductista no buscaría traumas reprimidos, ni deseos inconscientes. Buscaría asociaciones aprendidas. Quizá un síntoma físico menor provocó atención y cuidado en su entorno, y eso reforzó el comportamiento. O tal vez, alguna experiencia estresante se repitió junto a ciertas sensaciones corporales. Para el conductismo, lo importante no es lo que está dentro de la mente, sino lo que se puede observar, medir y modificar. Por eso, no se habla de inconsciente ni de represión. Se habla de aprendizaje. Pero, ¿qué pasa cuando estas ideas dejan de ser solo teoría? ¿Qué ocurre cuando alguien las observa desde otro ángulo? Desde la experiencia. Desde la crítica. ¿Desde la realidad misma? Queríamos una voz distinta. Una mirada que no se limitara a repetir lo que ya sabemos, sino que se atreviera a cuestionarlo. Por eso buscamos al profesor Elliot Zarza Villanueva. Y lo que nos dijo nos hizo replantear más de una certeza.
¿Crees que hoy en día las redes sociales están diseñadas para condicionarnos a actuar de cierta manera dando los likes y notificaciones como recompensa? Las redes sociales funcionan de esa manera, pero va a depender del usuario. Hay algunos usuarios que esperan la aprobación de sus pares o de la comunidad donde ellos se encuentran y postean y esperan. Una cosa es postear algún evento, alguna situación y ya, lo comparto, pero no estoy esperando tener like o que les guste, sino simplemente yo quiero compartirlo. La otra es, yo lo quiero compartir para sentirme la aprobación de mis pares y que me tengan muchos likes. Esa es la parte que yo pienso que... O sea, las redes son el mecanismo, ahí están, sí. Pero la postura... ¿Cuál cree que entiende mejor al ser humano? ¿El psicoanálisis que se enfoca en la mente inconsciente y las emociones, o el conductismo que se enfoca en la conducta observable? Como en un todo, debe ser algo integral, o sea, tiene que ver con una serie de experiencias, tiene que... con lo primero que me habías comentado en la pregunta, o sea, con la serie de experiencias. Ajá, y aparte, y el raciocinio. Ajá. Pero también tiene que ver con una serie de la conducta que es o sea, lo que somos hoy, gran parte de lo que hemos hecho y aprendido en el pasado, no solo por nosotros, sino por la gente, primero el medio y la gente que está a nuestro alrededor y que al final nos ha moldeado. Si tuviera que elegir entre una terapia que analiza tus pensamientos profundos como el psicoanálisis o una que se enfoca en cambiar tus conductas como el conductismo, ¿cuál elegiría? Si me tienen que analizar, pensaría en el psicoanálisis porque va a ver el reflejo de lo que soy, es el reflejo de una serie de situaciones del pasado. Y dentro de ese pasado hay situaciones de conducta. Entonces, por esa razón pensaría que el psicoanálisis es una corriente que puede explicar mejor cómo soy hoy en día. ¿Piensa que el conductismo refleja una visión simplista comparado con la visión actual de la psicología? Yo pensaría que no, ya que el conductismo al final, bien realizado, implica bastante trabajo, bien realizado obviamente por los profesionales, ¿no? No sé bien cómo es hoy en día todo el avance que se tiene en psicología, ¿no? Entonces, ahí sí pero sí pienso que el conductismo es un tema importante, una corriente de estudio importante. ¿Cree que cambiar una conducta con recompensas o castigos sigue funcionando en la actualidad? ¿Por qué lo cree? Pienso que no es algo que se debe de realizar. O sea, no es con premios ni con castigos. El cambiar una conducta es más que nada es como con trabajo. O sea, es el trabajar con la gente para buscar otros mecanismos que no sean ni el premio ni el castigo. Ni el castigo, ok. ¿Qué opina sobre el enfoque de que la conducta se puede moldear? ¿Le parece útil o cree que ignora aspectos importantes? Pienso que la conducta indudablemente se puede moldear, pero por el otro lado sí tiene que ver con la naturaleza de cada uno de los seres humanos en función de sus realidades y sus experiencias vividas. Por esas razones que también las experiencias juegan un papel importante. Ambas visiones han recorrido caminos distintos, pero comparten un mismo propósito: entender al ser humano. Una nos confronta con lo que no decimos, con lo que callamos incluso a nosotros mismos. La otra nos empuja a observar, a cambiar, a actuar. Son formas distintas de mirar, de pensar, de intervenir. A veces parecen opuestas, otras veces se cruzan en puntos inesperados. Pero ninguna tiene todas las respuestas. Y tal vez ahí, justo ahí, está lo más valioso. En la posibilidad de dudar, de cuestionar, de no tomar nada como absoluto. No se trata solo de elegir entre una u otra. Se trata de preguntarse: ¿qué necesito comprender? ¿Qué quiero transformar? ¿Desde dónde quiero hacerlo? Porque entender la mente humana no es seguir un camino recto. Es atreverse a explorar distintas rutas. Hoy, tú conoces ambas voces.
¿Con cuál te quedas? ¿O prefieres crear la tuya? Esto fue Mentes en Conflicto. Psicoanálisis contra conductismo.